y como ya no podía hablar porque los cuervos no me dejaban, o sea, era tan fuerte el graznar de los cuervos que mi voz ya no se oía. La gente estaba asustada en el grupo. Entonces mentalmente le pregunté a la montaña, que es el regente ahí, el que protege la zona. Le digo, Shasta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Estamos siendo atacados o qué es? Y entonces escucho a la voz femenina de la montaña que me dice, los cuervos representan la sombra de la jerarquía de luz que ahora llega a ustedes. Y en ese momento he visto una columna de luz que baja en medio del bosque, en medio de nosotros, del círculo, y Ujú. de esa columna de luz sale este hombre hecho de pura luz, con una especie de armadura luminosa. De su espalda salían rayos de luz, parecía como si fueran alas. Hola mundo, en esta ocasión estoy otra vez con mi querido Enrique Villanueva. Enrique, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo sin verte? Bien, Ilse, gracias por la invitación. Ha sido ya creo más de un año desde la última reunión y Uh, bueno, encantado de acompañarte otra vez en tu espacio y bueno, listo para responder todo lo que me preguntes. sí, porque he preparado un montón de preguntas. No sé si vamos a llegar, pero a ver. Bueno, cortito para la gente. Enrique es maestro en hipnoterapia, programación neurolingüística, el PNL, vive en Los Ángeles, es autor de diferentes libros, donde aborda el desarrollo humano, la superación personal y el despertar de la conciencia. Mira, Enrique, ¿quieres juntar algo? ¿Algo que estás haciendo ahora, en este momento? Bueno, Presentarte. sí, yo nací en Perú, en la ciudad de Lima, en la década del 70. Siempre me interesaron todo lo que fuera experiencias quizás más allá del ordinario. No sé por qué tenía una inclinación particular a entender los aspectos oscuros, misteriosos de la realidad. Era como una curiosidad natural en mí desde siempre. Y creo que eso me llevó a no solamente entrar originalmente al estudio de las ciencias naturales, de observar Mm. eh, desde la ciencia y desde la naturaleza, ¿no? Los fenómenos, sino también a interiorizar. Busqué a través de la meditación, a través de la reflexión, traté de entender el tema de las religiones también. Y bueno, creo que mi vida se ha ido dibujando en esos términos. Por un lado, acercarme a las ciencias y a su manera de observar la realidad, y por otro lado, hacer una inflexión, ir hacia adentro y tratar de descubrir también por mi cuenta el sentido de estar aquí y lo que significa, ¿no? El ser humano. Así que ese ha sido mi viaje desde entonces hasta acá. Increíble, ¿eh? Has hecho un montón de cosas. Además que ahora estás ayudando, enseñando, ahora estás haciendo un montón de conferencias. Bueno, no Ujú, pares. Enrique, no pares. ujú, En esta charlita que vamos a tener ahora, vamos a hablar un poquito sobre la vida personal y las perspectivas de tu visión y tu misión, donde has, bueno, ayudado a miles y miles de personas, ¿no? Con tu amor y tu dedicación. Así lo digo. ¿Qué te llevó a ver? ¿Qué te llevó a explorar y conectar con el mundo invisible? ¿Hubo algún evento o experiencia en particular que despertó este interés? Creo que hay una experiencia en particular y creo que te la comenté alguna vez. Mm. Como a los 17 años más o menos, tuve un sueño donde sentí que el mundo invisible se conectaba con nuestro mundo. Porque antes de eso ya había tenido experiencias extrañas, te digo desde la niñez, pero a los 17 años ocurrió que me iba a dormir y de pronto me descubrí en un desierto, caminando en medio de un desierto. Entonces yo sabía que había estado en mi cama minutos antes y no sabía cómo había aparecido en el desierto. Obviamente estaba soñando, dije yo. Y empecé a caminar por el medio de este lugar.
me di cuenta de que era el atardecer en ese desierto y que pronto iba a caer la noche y que yo no tenía un guía en medio de este sitio. Entonces, mientras buscaba a la distancia en el horizonte, me pareció ver que algo estaba como de pie. Pensé que era una persona que estaría allí, que podía guiarme en medio de este lugar desolado. Y conforme me acerqué, me di cuenta de que no era una persona, sino que era un árbol. Y cuanto más me acercaba, más grande era el árbol, más majestuoso, pero estaba seco. Era un árbol que tenía una corteza blanca. Parecía que había estado seco por miles de años, quizás. Y era muy, muy bello. Yo tenía la impresión de estar frente al árbol de la vida, pero ¿qué hacía el árbol de la vida seco en medio del desierto? ¿No? Entonces, cuando me acerco al árbol, he notado que atrás del árbol había luz y yo pensé que era la luz del atardecer, la luz del sol quizás ocultándose. Entonces, rodeé el árbol que tenía un tronco muy ancho y unas raíces muy poderosas hundiéndose en la arena. Traté de rodearlo para ver la luz del otro lado, la última luz del día, pensé yo. Y cuando voy rodeando, me doy con la sorpresa de que atrás del árbol estaba un anciano, vestido con una túnica blanca, el cabello largo, la barba también larga, y el anciano estaba de pie al lado de un pedestal que parecía como de piedra, como de mármol, y encima del pedestal un libro abierto. Y era un libro muy voluminoso, muy bonito, parecía como si sus páginas estuvieran hechas con láminas de metal. En estas láminas estaban inscritos como símbolos. Y, y bueno, cuando vi al anciano, me impresioné por el sentimiento de familiaridad. Sentí como que él había estado esperándome allí por mucho tiempo. Sentí muchas cosas de manera intuitiva, como que yo estaba representando a la humanidad en este viaje, en este encuentro con el anciano. Sentí que él era el que llaman el anciano de días en el libro de Revelaciones, en la Biblia. Ah, era como que todo el escenario era muy cargado de simbolismo, ¿no? El desierto, por ejemplo, creo que nos representa a nosotros, a la humanidad y a todas las formas de vida, como si fuéramos la sal, cada grano de arena de ese desierto, fuéramos nosotros, y da la impresión de que estamos separados, pero en realidad el desierto en sí mismo es un océano de arena, es la unidad. El hecho de que el árbol de la vida estuviera seco, de alguna manera, no es que estuviera muerto, sino que dormía, estaba dormido, y mientras dormía, todo este paraíso se había transformado en un desierto, y los seres humanos dormían junto con el árbol, pretendiendo ser ahora esta sequedad, este aislamiento y esta cosa. Entonces, el anciano de días estaba ahí un poco para ayudarnos a despertar, ¿no? Exacto. Y cuando llego, él me indica que lea el libro, que me acerque al libro, y me di cuenta que esa era la necesidad del momento, que se me estaba invitando a hacer algo que era importante. Yo me acerco al libro y resulta que no podía leerlo, no entendía los símbolos. Entonces miro al anciano como, ¿qué me estás pidiendo? Yo no entiendo esto. Y él me señala que intente otra vez. Entonces me acerco a extender las manos para tocar el libro y siento vida en el libro. O sea, si el árbol estaba dormido y estaba seco, y parecía sin vida, el libro, en cambio, estaba saturado de vida. Ok. Y sentí como la información que venía del libro eh, eran como puertas abiertas, como si cada símbolo fuese una puerta o una ventana abierta al significado, y significados muy profundos, historias. Entonces me di cuenta de que si yo extendía las páginas del libro hacia la izquierda, iba a ver el pasado de la humanidad, y si extendía las páginas hacia la derecha o pasaba las páginas de la derecha, iba a ver el futuro. Y la verdad es que me sentí tentado a explorar en el tiempo, a rendirme y empezar a buscar, y de hecho empecé a mirar las páginas y sentía nutrirme de información, de historias. Mm, Empecé a ir hacia adelante y hacia atrás en desorden. Estaba como hambriento. No sentía que estuviera claro. aprendiendo algo, más bien sentía como que me estaba nutriendo de información. Mm, Y el anciano, al percatarse de esto, puso su mano encima de mi pecho y me separó, me empujó para que me alejara del libro. Y yo me di cuenta de que
estaba haciendo algo mal, que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero aún así reclamé y le dije, me trajiste hasta aquí para esto. Entonces traté de acercarme otra vez al libro. Él volvió a empujarme y señaló arriba, a la parte alta del árbol, y en una de las ramas se encontraba una serpiente dormida, una serpiente muy voluminosa, pero estaba dormida, enroscada en una de las ramas altas. Y yo sentí terror, miedo de que la serpiente despertara. Otra vez, un símbolo, un arquetipo universal, ¿no? La serpiente enrollada en el árbol, en mm, el tronco del árbol. Pero la serpiente también dormía. Entonces, sentí terror y en ese momento me di cuenta de que había cometido una falta muy grave. Que yo había llegado hasta ese lugar en representación de la humanidad o de la vida y que yo había fallado en la prueba en la que estaba siendo sometido. Ahora me doy cuenta de que La, la tentación es la tentación del espacio-tiempo, la tentación de estar aquí experimentando cosas. El libro, de alguna manera, se mostraba como una puerta, pero yo usé la puerta de mala manera. La usé para afianzarme en el espacio-tiempo, en las historias humanas del pasado y del futuro, ujú, en lugar de usarlo como un acceso a la eternidad. Pude haberme quedado con el presente, simplemente con el libro abierto y la maravilla de la vida misma que representaba, pero yo no quería la vida, yo era como el desierto, yo mm, quería esparcirme en todas direcciones, hacia el futuro, hacia el pasado. mm, Entonces, al percatarme de mi error, me decepcioné de mí mismo, me sentí devastado. Y es entonces cuando el anciano, al notar esto, se acerca y es como que me da una nueva misión. Y me dice él, debes mostrar el poder, la fuerza de lo viviente, enseña la luz al que mora en las sombras, devuelve el poder a quien vive en la debilidad. Y me empieza a hacer una serie de metáforas relativas a la dualidad, pero habían aspectos de la dualidad a los que sí podíamos orientarnos, por ejemplo, a la luz, al poder, al amor, y, y entonces se trataba así de colapsar la dualidad, pero orientándonos siempre hacia la parte que se acercaba más a la realidad. Y que ciertamente las criaturas vivientes tenían esta capacidad y yo tenía que enseñarles, por lo menos en lo que competía mi experiencia en el mundo. Y cuando él dice eso o él me está diciendo estas cosas, yo escucho gritos y miro pues en medio del desierto, no hay nadie, pero me doy cuenta que los gritos vienen de la otra realidad, del otro campo de información, que es donde está mi cuerpo dormido. Y sí, mi prima estaba durmiendo en mi habitación en una cama adyacente a la mía y se había ya despertado en medio de la noche para ir al baño y había visto estas dos figuras, ella dice que eran como dos hombres luminosos sentados sobre mi cama, encima de mi cuerpo. Ella en ese momento empezó a gritar asustada ok, y es entonces que pues sus gritos me trajeron de regreso a mi cuerpo sí, y abro los ojos y veo unas cosas luminosas moviéndose y yo también me asusto y cierro los ojos en ese momento y le digo, cálmate, todo está bien. Y ya cuando ella se calma, yo abro los ojos y ya el fenómeno se ha desvanecido. Pero claro, yo me quedo con este sentimiento de que era la primera vez en que la otra realidad tocaba esta. De alguna manera se habían conectado y tenía un testigo de que esto era así. Porque hasta ese punto yo había tenido experiencias, digamos, de orden paranormal, pero siempre quedaban en mí. No había nadie más de testigo del asunto. Ahora, en cambio, ella había lo había visto esto visto. también. Mm, Y eso me marcaba para mí la pauta de que sí había conexión entre estas dos realidades, que de alguna manera los humanos éramos esa conexión y de que yo tenía que afianzarme un poco más en buscar ese vínculo entre una realidad y otra. exacto. Y siento que a lo largo de los años es lo que he venido haciendo. Quizás no tan explícitamente como lo haría un sacerdote, pero creo que en mi labor como terapeuta, de alguna manera facilito esa transición de la debilidad al poder, del Yo miedo pienso al que sí, conocimiento del amor. yo pienso que Entonces, sí, sí, sí. sí, es el trabajo que me compete y bueno, esa experiencia en particular fue
Fue como un cambio, un giro en otra dirección para mí. Creo que eso marcó de alguna manera la misión que venía a cumplir en este mundo. Exacto. Es Ujú. muy bonito esta historia, muy bonito y muy lo puede comprender que te marcó enorme. Y como tú dices, ya tenía una persona que realmente era testigo de lo que había pasado. ¿Cómo eh, describirías tu comprensión del mundo invisible en general? Bueno, la Bueno, palabra ¿qué misma lo crees? dice, ¿no? Bueno, o qué crees que representa y cómo influye en nuestras vidas, para decirlo de otra manera. Ujú. Siento que lo que llamamos el mundo invisible o el mundo espiritual Mm, es el potencial de todo lo que es y no es. O sea, se parece mucho a la descripción que hacen los taoístas del Tao, mm, am, o los budistas tántricos cuando hablan del vacío, así, am, los místicos cuando se refieren al Ein Sof, al punto de origen. Claro, quisiéramos pensar que es un punto, pero en realidad el punto en sí mismo es una referencia, es un símbolo. Aquello no puede ser contenido, es demasiado enorme, pero claro, queremos verlo nosotros como enorme en relación a la parte física, al mundo físico. mm, Quisiéramos describir aquello en referencia a lo que nosotros conocemos con nuestros sentidos, pero la verdad es que no tiene nada que ver con nuestros sentidos. Por ello es tan complicado tratar de colocar en palabras esa otra realidad. Por ejemplo, yo pude contarte este sueño o visión o lo que haya sido, porque habían símbolos que de alguna manera son universales y que son fáciles de comprender, ¿no? El desierto, el árbol, el anciano, que puede representar la sabiduría, la serpiente, serpiente también como símbolo, la serpiente. el atardecer, ¿no? Mm, El punto intermedio entre el día y la noche. O sea, todo eso estaba comunicando lo importante del libro. Am, Podemos entender el símbolo, pero tenemos que trascender el símbolo. Por ejemplo, yo me quedé atorado en el tiempo, cuando bien pude haber entrado en la eternidad. Pero la eternidad, ¿qué cosa es? Bueno, resulta indescriptible para seres de tiempo, seres con principios y finales. Entonces, claro, le decimos invisible porque no podemos percibirlo con nuestros ojos o con mm, nuestros sentidos. exacto. Pero no es que no tenga una una naturaleza propia o una concreción. Es concreto, pero no es físico. Es real, pero Pero, no tiene una realidad material. Es exacto. como cuando el Buda hablaba del nirvana y decía que el nirvana es nothing, o nothing, no cosa. El nirvana es, pero no es cosa, no No es thing, materia, no hay ninguna soma. thing, sí. Ninguna material física, como tú dices, sí. Exacto. Mm, Ahora, por el hecho de que no sea material, tenemos la tendencia a pensar de que, puesto que es insubstancial, es nada. mm, Y sí es nada, pero también es todo. Y es todo de una manera abrumadora, mucho más allá de lo que podemos comprender e incluso describir. exacto. Entonces, Sí, sí. si la gente piensa que la experiencia espiritual es una cosa muy suavecita, sutil, fantasmal, no lo es abrumadora, es a veces terrorífica y es gloriosa y te rebalsa, o sea, te rompe los límites. Es tan grande que sientes que quieres explotar en los límites de tu cuerpo. No puedes contener todo aquello en esta experiencia. Mm, Entonces, realmente uno se siente como una gota frente al océano cuando uno tiene una experiencia con esa realidad, entre comillas, invisible. Es invisible para nosotros que somos ciegos a aquello, pero no quiere decir que no esté allí o que no sea real. Eso es lo poco que pudiera yo decir cuando señalamos el mundo del espíritu o el mundo invisible, porque realmente podemos
redundar en palabras tratando de señalar aquello, pero lo único que te va a dar una noción de aquello es la experiencia directa. Entonces cada quien tiene que hacer su camino y su búsqueda, Sí. avanzar hacia aquello, y aquello te va a encontrar en la ruta. Exactamente. Eso es. Ujú. ¿Cómo influye tu conexión con el mundo invisible en tu práctica? Como hipnoterapeuta, por ejemplo, como profesor, ¿no? ¿Lo incorporas en tus sesiones o en tus enseñanzas? Sí, sí, claro, trato de ser un terapeuta formal, ceñirme a la regla de cómo debería hacerse, desenvolverse una terapia, pero hay momentos en los que puedo percibir cosas y me permito, si sé que esto puede ayudar, me permito Decírselo. interactuar con el otro lado y dejar pasar información. Exacto. Entonces, por ejemplo, en una ocasión estaba atendiendo a una señora que estaba en un duelo muy poderoso, muy fuerte, la Ujú, pérdida de un padre, y mientras desarrollaba la sesión con ella, venía a mi mente el teléfono, el teléfono, el teléfono. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Tengo que decírselo. Entonces ya era tanta la insistencia que sentí preguntarle a la persona del otro lado, en el mundo invisible, ¿qué es esto? Me dijo, solamente menciona el teléfono y deja que ella te diga. Entonces le dije a ella, ¿cuál es el tema con el teléfono? Me dice, es que esta persona murió, yo me quedé con su teléfono por meses y yo no me quería deshacer del teléfono, lo guardaba, sentía que era mi vínculo con esta persona y solamente mencionarlo es como devolverle ese momento a ella, ¿no? Esa situación. Al final se deshizo del teléfono, ujú, pero esta persona del otro lado quería dejarle saber que sí, o sea, aunque sea nos habíamos ligado a través de un instrumento, a través de un... Y en ocasiones puedo dejar que fluya eso. No siempre, pero en ocasiones sí. En otra ocasión una señora había hecho abortos en una etapa joven de su vida. Habían pasado como veintitantos años de esa experiencia. Ella todavía sufría terriblemente por eso. Entonces, como el proceso terapéutico estaba un poco lento para ella y no la iba a ayudar en una sola sesión, sentí lo que tenía que hacer. Entonces la tomé de la mano y cerramos los ojos y le dije, vamos a hacer un viaje. Y entonces ingresé en este espacio mental donde iba a ir a buscar a los bebés que ella había perdido. Entonces, en mi mente, llámale visualización, imaginería o lo que sea, vi una especie de acantilado y en la parte de arriba estaba un ángel protegiendo la entrada y él tenía una espada, era como impidiéndome la entrada a este sitio. Entonces, cuando yo me acerco, él levanta la espada como no vas a pasar de aquí. Y yo le digo, necesito recoger a estas dos bebés, estas dos criaturas. Me dice, esto no es acceso para humanos. Y le digo, ¿qué debo hacer para pasar? Y me dice, 6 meses de tu vida en el plano material. Entonces le digo, tómalos. Yo no sé cuánto voy a vivir, así que no importa. Y entonces él bajó la espada, la puso en tierra y bajó las alas y me dejó pasar. Entonces yo ingreso en este lugar y era como si el acantilado se deslizara como una pendiente y había mucha brea, tar, esta cosa negra que se quema y que va, que baja muy, muy bajando. lenta. Y en medio de esa brea estaban como los embriones, los bebés, pero Mm. habían cientos de miles, ¿no? Chorreándose por ahí en esta cosa. Sí, lo veo todo, como me lo explicas. Y, y claro, yo me acerco volando a ese espacio y mi intención de buscar a estos bebés en particular me hizo ir a ese espacio y sentí como los bebés, que eran como si fueran pescaditos, saltaron a mi cuerpo y se me pegaron. Entonces ya los tomé y vine de regreso. Pasé por donde el ángel me recordó 6 meses en la tierra y, y yo ya vine de regreso, estaba tomando las manos a la señora y le digo, ahora vamos a elevarnos, y vamos a subir al cielo y vamos a entregar estos bebés allá. Ujú. Y, y claro,
al llegar al cielo, o sea, el escenario de inmediato cambia, todo se modifica, los bebés ya no son bebés, son personas adultas de veintitantos años que vienen a abrazar a su mamá. O sea, las condiciones cambian totalmente, porque en la eternidad o en el cielo todo es perfecto. Entonces, Exacto. ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué es eso que yo vi de la brea y del ángel y todo eso? Puede ser un símbolo, pero al mismo tiempo es el espacio donde esta madre pensaba que había dejado a sus bebés. Es de alguna manera una representación emocional, si quieres, del dolor que ella sentía, ¿no? Y el dolor que sienten las madres que van por ese proceso. Sí. Entonces había necesidad de sanar esa parte, pero había un precio que pagar por eso. Entonces se pagó, se hizo, se entregaron los bebés, luego los bebés en paz ya son adultos, están abrazando a su mamá, ella siente la paz de ese momento y como que se sana a nivel emocional. Eso es lo más Ah, importante, claro, que sí, ella necesitaba esto para sanar esta parte. claro. Y bueno, ya años después, porque yo en realidad no hago trabajo con ángeles, no es como que busco la experiencia, pero el 2020 y ya con la pandemia encima, un grupo me invita a ir al Monte Shasta. Yo no pensaba ir por el tema de la pandemia, pero ellos me dicen que quieren que los dirija en un trabajo. Ujú. Y puesto que iban a ir como 12 personas, me dijeron, pues yo dije, no van a ir solos, pobrecitos, entonces me animé a acompañarlos. Cuando llego, habían cincuenta y tantas personas. Bueno, y el día sábado ellos querían hacer un trabajo que se llamaba el Portal de León. Parece que en todo el planeta hacen una ceremonia donde conectan Con este a portal. través de estas tres estrellas del cinturón de Orión, conectan las pirámides con el planeta y bueno, hacen todo un trabajo. Entonces, a las 12 del mediodía, ellos querían hacer el trabajo, así que me pidieron que lo dirigiera. Bueno, a las 12 del mediodía, yo ese sábado 8 de agosto estoy con ellos en medio un, en medio del bosque, ¿no? De Shasta. Y mientras estoy dirigiendo la meditación, empiezan a llegar cuervos de todas partes. No sé si te conté esa experiencia, creo que no. No, esto no. No. Bueno, los cuervos, que son raros en Shasta, en esa cantidad, llegan al claro en el bosque y se paran alrededor de nosotros en los árboles. Y eran un montón de cuervos, como yo no había visto antes en el lugar. Y los cuervos todos estaban graznando, ¿no? Haciendo el sonido. Y a mi mente llegaban imágenes Ujú. de cuerpos muertos siendo devorados por los cuervos. Esa era la imagen que yo sostenía. Yo decía, ¿de dónde vino esto? O sea, bueno, estamos en medio de la pandemia, cientos de miles de personas, millones de personas están muriendo en el planeta y quizás esto es un símbolo de que nosotros también somos cuerpos muertos, que ya nos vamos a ir pronto, ¿no? Pero no quería quedarme con la interpretación oscura negativa. Y como ya no podía hablar porque los cuervos no me dejaban, o sea, era tan fuerte el graznar de los cuervos que mi voz ya no se oía. La gente estaba asustada en el grupo. Entonces mentalmente le pregunté a la montaña, que es el regente ahí, el que protege la zona. Le digo, Shasta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Estamos siendo atacados o qué es? Y entonces escucho a la voz femenina de la montaña que me dice, los cuervos representan la sombra de la jerarquía de luz que ahora llega a ustedes. Y en ese momento he visto una columna de luz que baja en medio del bosque, en medio de nosotros, del círculo, y Ujú. de esa columna de luz sale este hombre hecho de pura luz, con una especie de armadura luminosa. De su espalda salían rayos de luz, parecía como si fueran alas, y era un tipo majestuoso, enorme, y toda su presencia era su nombre. Él era Micael Ilú, así es como se presentó, Micael Ilú. Él es el arcángel Miguel, él es Micael, él tiene diferentes nombres, entre los griegos es Apolo, es toda esta presencia de luz que ha acompañado a la humanidad por eones. Y él venía como a marcar la pauta, ¿no? De que sí, están en medio de la pandemia, pero la luz está aquí y todo va a estar bien. Y cuando él llega pues su luz es tan imponente que yo me tiré al suelo, o sea, bajé la cara, levanté una mano y apoyé la otra mano en el suelo. Es lo que te digo, el contenedor físico no puede tolerar la presencia del otro lado, es como que hay un límite para lo que este cuerpo puede tolerar, pero Exacto, sí, es así, lo mi comprendo. parte espiritual podía reconocer la presencia de
que es como Dios, Miguel. Y, y bueno, él me dice, ponte de pie y estira las manos. Entonces yo me paro, estiro las manos y él deposita una piedra como azul, azul verdosa en mi mano. Y me dice, es tuya, ahí tienes tu tiempo de regreso. O sea, los 6 meses que me habían quitado hace no sé cuántos años atrás, ahí estaba mi tiempo de vuelta. Y era de Ok, alguna manera yo digo que era un presente de vida, porque uno llega a Shasta en medio de la pandemia pensando en muerte, y él venía a decirnos todo lo contrario. O sea, la vida está aquí y la vida está de regreso y no tienen nada que temer. A partir de ahora las cosas van a estar tranquilas, todo va a bien, empezar a todo. cambiar. Sí, la pandemia va a durar todavía, pero Ujú, no es lo que ustedes piensan. Esto es una potenciación. El DNA humano ha ido evolucionando a través de innumerables impactos de viruses y retroviruses y ustedes se hacen más fuertes en el proceso. Sí hay algunos que van a quedar en el camino, pero la humanidad va a persistir, va a continuar. exacto. Y claro, me dijo que teníamos que extender esto para los demás también, pidió que todos los demás que estaban ahí estiraran las manos, entonces mi amigo Luis y yo pasamos por cada uno para integrar esto en las frentes, porque eso es lo que se tenía que hacer con esas piedritas, integrarlas. Y se ¿Y hizo el cada uno ha trabajo, recibido una piedrita? cada uno de los allí presentes, pero no eran piedras físicas, ese es el tema. O sea, yo podía Ok. verlas como lo veía yo a él, pero en realidad Sí, no era una cosa física. Ahora, el fenómeno físico que la gente pudo percibir fue la llegada de los cuervos, ok, los árboles sacudiéndose, porque los árboles empezaron a sacudirse de uno a otro. Algunas personas percibieron olores intensos como perfumes, ok, otras personas sintieron alas que se batían encima de sus cabezas, pero no habían realmente claro. cosas volando encima, porque los cuervos estaban en las ramas. De hecho, en el momento que llegó Miguel, todos los cuervos se callaron. En ese instante hubo silencio y todos nos quedamos así como en Wow. shock. Entonces, el fenómeno a nivel físico se percibió de otra manera, pero a nivel espiritual era la presencia de luz de este que llamamos Arcángel Miguel, Es, es que fantástico. A mí me encanta todas estas historias. Me encanta, podría escucharte durante días es, y semanas. Es es bonito fantástico. pensar, ¿no? Yo no tenía ninguna noción de conexión con ángeles más allá de haber visualizado cosas en el pasado, pero esto era diferente, era una vivencia Mm, con un grupo de 55 personas ese día. exacto. Y, Mm, y si bien cada uno vivió la experiencia a su manera, todos quedaron impactados por el hecho de que habían tenido una referencia a Miguel antes de la experiencia. O sea, uno de ellos, por ejemplo, su avión se había desviado en la ruta a California, había tenido una parada accidental en otro lugar ok, y una persona le había entregado una estampita de un ángel que él no sabía ni de quién era y cuando saca era el arcángel Miguel. El otro amigo había estado haciendo un trabajo emocional para liberarse de un dolor. Un novio de él se había muerto años antes. Él nunca mencionó el nombre del novio, pero cuando ya se dio toda la experiencia, él dijo, ¿sabes? El nombre de mi novio era Miguel. Y todos tenían alguna referencia a Miguel que los había llevado hasta ese lugar. ¿cómo equilibras tu conexión con este mundo invisible con tu vida cotidiana? Mira, el mundo invisible, Y yo bueno, siento y que las demandas, perdón, y las demandas de tu trabajo y tus relaciones sí, personales, ¿no? Sí. el mundo invisible no ve nuestro mundo como nosotros lo observamos. Mm, O sea, nosotros quisiéramos que el mundo invisible se acomodara al orden que nosotros hemos establecido aquí en el plano de la materia, pero en realidad el mundo invisible tiene mucho más sentido, está mucho mejor sincronizado y al final de cuentas cuando se presenta, un poco que el mundo de la materia se desarma, se desestructura en sus propias ilusiones, en sus propias fantasías. Yo sé que ese mundo invisible es el mundo real y que este más bien es la ilusión y el sueño. Así que exacto. no me sorprende ya cuando en las interacciones con esa otra realidad, este mundo empieza a desarmarse. He visto mi mundo desarmarse un montón de veces y lo acepto. Está bien, es parte del proceso. O sea, yo no voy a negar que eso va a ocurrir así Ujú. y más bien voy a fluir. Te digo, a estas alturas, a mis 53 años, yo siento que camino por un desfiladero. Es como que en este mundo no hay seguridad.
¿Por qué? Porque este mundo no ha sido diseñado para eso. Es simplemente un campo de experiencias. Exacto. La Sí, seguridad se sí. encuentra del otro lado, cuando estoy realmente abrazado por la realidad última, lo que realmente soy. La conexión Entonces, divina. Sí. está bien caminar por el desfiladero mientras me encuentro en este mundo. En ocasiones no me siento bien con las cosas que pasan, me siento desafiado por condiciones duras, por estrés, y me recuerdo, estoy caminando por el desfiladero y está bien. Entonces, sí, van a haber situaciones en mi vida donde siento que las cosas se han sacudido, pero digo, si realmente soy espiritual, como digo, entonces tengo que seguir atento a mi ruta. Caminar por el desfiladero no es fácil. O sea, uno tiene que estar muy atento, mucha atención a todos los elementos, porque no quiero caerme al abismo, ni tampoco quiero alejarme demasiado como para que me pierda la vista de esto. No quiero estar ni tan en el mundo espiritual que ya no tenga conexión con el mundo y no pueda afectarlo, ni estar tan conectado con el mundo que me pierda de mi conexión con el espíritu. Estoy caminando por el desfiladero. Está bien. Simplemente acepto lo que viene, acepto la experiencia, no la juzgo, fluyo con ella en lo posible. No es fácil, pero tampoco puedo señalarla como difícil, porque le estaría siendo difícil para mí al darle una connotación de dificultad. De hecho, si puedo, trato de disfrutar el avanzar por este espacio tan complicado, ¿no? Es más, le quito otra vez el término complicado y digo Exacto. simplemente estoy Sí. avanzando por el desfiladero. Estoy Exacto. avanzando y está bien. Es Es lo que mejor. me corresponde ahora mientras soy humano. Es exactamente esto. Cuando lo tenemos bastante difícil, es lo que me pasa, por ejemplo, a mí también. Cuando lo tenemos bastante difícil de estar aquí, es más fácil irnos. Entonces, claro, porque es más fácil de estar aquí que de estar allí, ¿sabes? Y es como tú lo dijiste perfectamente, este aquí es solamente un campo de experiencias y cada cual, cada pequeña experiencia que tenemos, lo que lo definimos como bueno o malo, lo tenemos que abrazar de la misma medida, porque Así justamente es. nos ayuda a evolucionar y avanzar. Y bueno, en el fondo es maravilloso. Me parece maravilloso todo ese tema de siempre buscar este equilibrio. Es lo más difícil. Este equilibrio, no demasiado ahí y no demasiado allá. Siempre equilibrar, equilibrar. Y Como el mundo, no solamente cuando nos sentimos espirituales, porque veo que hay mucha gente que solamente apunta al equilibrio cuando están buscando la espiritualidad. Yo digo que sobre todo el trabajo de mantener el equilibrio debe darse cuando estamos en crisis, cuando estamos en caos. claro, por Allí es cuando supuesto. puedes usar tu energía espiritual para encontrar el balance. Entonces, te digo, en lo personal, yo veo que hay mucho más crecimiento de conciencia cuando pasando por la dificultad tomo conciencia de que estoy en el desfiladero y soy material y espiritual en este momento y voy a mantener un equilibrio, no importa lo que pase, no importa cómo se presente esto. Entonces creo que la gente debería tomar conciencia de eso porque ahí es donde entramos en expansión. Es fácil ser espiritual cuando todo es lindo, Exacto. pero tenemos que aprender que somos espirituales en toda circunstancia y En que sobre todos. todo deberíamos recordar nuestra naturaleza espiritual cuando pasamos por dificultades. Exactamente. ¿Has enfrentado desafíos o escepticismos por parte, por ejemplo, de otras personas debido a tu conexión con el mundo invisible? ¿Y cómo manejas estas situaciones? Justamente lo que decimos, cuando es allí no es tan fácil, Ujú. realmente. Sí, por ejemplo, en mi práctica profesional, pues tengo que ser un terapeuta, pero en ocasiones me toca manifestarme como una persona espiritual y, y hay mucha gente que no lo entiende. Entonces de pronto sienten un rechazo, dicen, no, ya te desviaste, Enrique, ya no estás siendo racional, estás inclinándote a lugares que no existen, estás fantaseando. Y yo entiendo que no han vivido la experiencia, entiendo el miedo que sienten de lo desconocido. No voy a luchar con eso, simplemente voy a seguir mostrando un aspecto de la realidad que ellos todavía quieren ignorar, porque no tengo otra opción.
Es como que yo negara mi brazo solamente porque ellos no tienen uno. O sea, en realidad no es que no lo tengan, no lo pueden ver, pero vamos a seguir avanzando por esa ruta. A mí en este punto ya no me importa si me dicen loco, si me señalan como que estoy mintiendo. Eh, ya he pasado por todo eso. Y el tema es que como siempre he tenido esta inclinación, esa clase de señalamientos, pues los vengo viendo desde mi adolescencia. O sea, para mí no es nuevo que alguien me diga que estoy loco o que estoy mintiendo. Entonces, realmente ya no me afecta. Entiendo de dónde viene, entiendo que la persona se siente un poco asustada por esa clase de vivencias y trato de observar con compasión cuando una persona se pone en ese plan acusatorio o que te tratan de señalar o incluso te quieren quitar el espacio en donde te apoyas. Am, entiendo que es miedo y entiendo que inyectándole más miedo no voy a conseguir que experimente amor. Así que lo único que puedo hacer es sentir compasión, extenderle luz, tratar de ayudarlos y ya. Y es todo lo que se puede hacer. O sea, no puedo juzgarlos, Ilse, porque yo también en momentos he sido escéptico de mi propia experiencia. No que dude de mi experiencia, la viví, pero sí he estado en momentos donde digo, ¿será que estoy loco? ¿Será que de verdad nací con una deficiencia de algún químico cerebral o será posible Sí. que alguna experiencia de la infancia me haya saltado un tornillo y de pronto lo que creo ver en realidad es una forma de locura? ¿Será que es así? O sea, yo me he puesto en ese plan de escéptico en ocasiones, pero la verdad es que no puedo negar experiencias que he vivido con grupos. O sea, mis experiencias puedo cuestionarlas y de hecho siempre las cuestiono, pero las experiencias con grupos son tan maravillosas, hay tanta unidad, tanta sincronicidad que uno dice, estamos locos y está bien. O sea, Sí, todos exacto. estamos en este plan. Todo estamos. No, es muy bonito, muy hermoso como lo explicaste. Es verdad que no podemos juzgar ni las experiencias de los otros, como sabemos que cada cabeza también es un mundo. Así Ujú, que, bueno, y el miedo, ya sabemos que es la base de todo, la base de la enfermedad del humano 3D. Es el miedo realmente. Todo sale ujú, de allí, es como una manica de un montón de otras sensaciones, emociones que tenemos, pero digamos que el miedo es una de las bases muy importantes. El miedo a perder, el miedo de no ser amado, el miedo de no tener dinero, de no tener casa, de no tener comida, es que va infinitamente mm, por ahí. Y también el miedo hacia cuando eres una persona racional, el miedo hacía cosas que uno no percibe, no vea, ¿no? En ese mundo. ujú. Em, ¿Qué consejos le darías a alguien, por ejemplo, que está interesada en explorar y conectar con este mundo invisible? ¿Hay recursos o hay prácticas que recomendarías? Que practiquen la meditación. Esa sería la primera. La meditación es un poco cerrarnos a la ilusión del mundo para entrar en la exploración de lo interior, de no solamente las sensaciones en mi cuerpo adentro, sino entrar en el espacio del universo interior, ¿no? Y creo que hay enormes descubrimientos a los que podemos acceder a través de la meditación, pero no la meditación como la experiencia anecdótica de que una vez medité y pasó esto. No, no, una práctica de vida tan importante como comer, tan importante como ir a dormir por las noches. Todos los días meditar, aunque fuera 5 minutos, pero todos los días entrar en ese espacio es importante. Te da un sentido de la vida distinto. O sea, la meditación tiene que ser un cultivo constante. Eso, como primer consejo. Segundo consejo, conectarse con la naturaleza. No solamente con la manera como el hombre ha dominado lo natural, sino salir a los espacios naturales donde el hombre no ha metido mano. De pronto internarte un fin de semana por una ruta en medio de las montañas, estar en contacto con los animales, observar a las hormigas, a las abejas,
tratar de tomar la sabiduría y la información que la naturaleza nos comparte cuando no hay intervención de nuestra mente. Observar una tela de araña, ver por qué el cuervo hace lo que el cuervo hace, ver al halcón en cacería, observar todas estas cosas, de alguna manera nos da información importantísima. Es como escuchar a la naturaleza hablándonos, pero tenemos que darnos la oportunidad. Y no es como que va a venir la naturaleza a tocarnos la puerta, salvo un rato. Bueno, ocasiones lo hace cuando viene un huracán o una tormenta, pero Sí, ahí lo sí. ideal sería que nosotros saliéramos a darles el encuentro, fuéramos a buscar la experiencia de conectarnos, porque la naturaleza es una extensión de nuestra propia experiencia como humanos. Nos hemos vuelto muy arrogantes como humanos. Sentimos como que nosotros somos el pico de la evolución y como que tenemos a nuestra disposición los elementos para hacer con ellos lo que queremos. Y no es así, estamos totalmente alucinados. Entonces necesitamos volver a nuestra conexión, a darnos cuenta de que somos parte de, venimos de esta experiencia natural y que deberíamos escuchar a nuestros orígenes en este plano para volver al equilibrio, al balance. Caminar descalzos en la tierra es otra cosa que le recomiendo a la gente hacer. Y hay Importante. evidencia de que hay desinflamación cuando uno hace esto de manera recurrente. Yo en algún momento lo hice por 2 años consecutivos, todos los días caminar 45 minutos descalzo en la tierra. Y te digo que eso me ayudó a despertar facultades que normalmente están dormidas. O sea, el conectarnos con la tierra tiene, más allá de un efecto de desinflamación y de balance energético en el cuerpo, nos provee de una conexión con nuestra propia energía que nos permite percibir cosas que regularmente no percibimos. Entonces caminen descalzos cuando puedan, sobre la tierra, sobre el pasto, sobre la arena. ¿Qué otra cosa les puedo recomendar hacer? Leer muchísimo. O sea, para mí leer es un viaje, ¿no? No siempre puedo viajar físicamente, pero mi mente puede moverse en la experiencia de otros humanos que han hecho exploraciones impresionantes, han subido montañas, han conquistado situaciones que parecían imposibles y el leer te acerca a la experiencia de todos esos humanos, así que es un registro de información, es como el libro de la vida abierto para entregarte y todo. Mm, Entonces, claro, leer para mí es muy importante. Yo sé que en nuestros días de redes sociales y de imágenes de Instagram, mm. pareciera que el leer hubiera pasado a segundo plano, pero siento que el libro todavía es un arquetipo importante para la humanidad y que no se va a perder aún. Que de hecho, en el momento en el que podamos ya ingresar con nuestro cerebro en el Internet, que ya va a ser muy pronto porque ya hay interfaces para poder interactuar, siento que cuando eso pase vamos a tener acceso a volúmenes de información que son masivos, mucho más del acceso a información que tenemos en nuestros días. Y cuando eso ocurra, el acceso al libro de la vida va a estar al alcance de nuestras manos. Y es entonces cuando vamos a tener que elegir entre el tiempo o la eternidad. Y yo digo que deberíamos elegir la eternidad en cada instante. Entonces, ese es el trabajo que nos corresponde y es el consejo que les dejo. Es maravilloso. Me encantan tus consejos. Yo, por ejemplo, hay muchísimas cosas que mis guías me empujan a hacer automáticamente. No lo pienso hacer. Yo, por ejemplo, siempre camino descalzo. Igual, yo vivo en un sitio también donde las temperaturas son bastante calurosas, entonces es fácil. Pero aunque el suelo es frío, me encanta. Ujú, Y, por ejemplo, automáticamente voy a caminar siempre al mar también, porque yo sé que de una u otra manera me empujan ahí para limpiar toda esta parte. Pero hay otra cosa, por ejemplo, que yo hago es cuando voy a caminar muchísimas veces, por ejemplo, en la montaña, soy yo que voy sola o con una persona ujú, porque no me gusta la interacción, hacen muchos ruidos, hablamos y pierdo toda la conexión que tengo alrededor mío. ujú, Todo, porque yo voy de hecho, bueno, veo miles de seres que se hacen visibles así a mí cuando estoy caminando. Nunca hizo programa sobre esto, pero debería realmente. ujú. Pero
tantos seres en todo, en una piedra, encuentro corazones por todos los lados, pero bueno, esto tampoco no es tan difícil, porque claro, ¿qué es un corazón para ti? ¿Qué es un corazón para mí? Yo, por ejemplo, tengo un gatito que teníamos con nosotros 18 años y está malita, está en su Mm. último momento. Incluso en su comidita que hizo corazones. Lo puse en Facebook. ¿Sabes qué le Ujú. mandé? ¿Sabe? Hizo 2 corazones. Increíble. Entonces yo digo, fíjate, a través de los animales que siempre dice que no hablan, claro que hay interacción, claro que hay comunicación con todo. Y cuando yo voy sola a las montañas a caminar o con una persona que está delante de mí o atrás de mí, claro que cada uno hace su... Yo tengo conexión con todo, con los árboles, con las florcitos, con lo... Bueno, veo seres en todos los lados, veo rostros, cuerpos, veo María, veo de todo. Y me parece maravillosa. Y si yo estaría hablando, ¿sabe? Perdería toda esta conexión. De Ujú. hecho, justamente por esto me gusta, bueno, estar solita y hacer todo esto, experimentar todas estas cosas sola. Y Sí, es allí otra vez. importante. Es como renunciar un ratito a funcionar como humano y simplemente ser parte del todo, ¿no? Es una liberación también y hay curación, hay sanidad en conectarnos otra vez con la naturaleza. Es una excelente manera de hacerlo, sí. Aislarnos un poco, aunque sea de vez en cuando, ¿no? Un fin de semana o un día al mes, si quieren. Mm, Es casi como hacer un ayuno. El ayuno también es importante, aunque sí. sea una vez al mes limpiarse, ¿no? Pero lo más bonito, pienso en mi experiencia, lo más bonito mío es que me empujan hacia él. No es que me hablan y lo hago, no, me empujan y de repente me encuentran en un sitio y yo digo, ah, aquí tenía que estar. O aquí, Ujú. ¿sabes? Siempre me empujan hacia el sitio o delante de la persona o delante de la situación donde justamente tengo que estar. Claro. Entonces, por mucho que te pasan cosas, siempre digo, el día está lleno de bendiciones y es muy importante reconocerlos. ¿Cuál es el aspecto, digamos, más gratificante de ser profesor? Profesor de neurolingüística, hipnoterapeuta, bueno, de todo lo que estás haciendo, porque hiciste y todavía estás haciendo muchísimas cosas. Bueno, siento que uno llega a este campo de experiencias que es la vida para aprender, ¿no? Y una vez que uno aprende, es importante dar lo que ha aprendido, enseñar. Creo que eso cierra muy bien el círculo de la experiencia. Y de hecho, cuando uno enseña, uno siente como que está aprendiendo otra vez o como que puedes caer más profundamente en la enseñanza. Entonces, para mí es maravilloso el poder entregar información a la gente, el poder darles mis reflexiones, mi comprensión de algo y ver lo que consigo encender en ellos, ¿no? Porque de alguna manera ellos también son yo. Entonces, es buenísimo que se perpetúe este ciclo de aprendizaje-enseñanza. En algún momento ellos también estarán enseñando y se siente muy bien el poder dar lo que uno ha recibido. En esta etapa en la que estoy entrenando, por ejemplo, terapeutas, siento que realmente estoy cayendo más profundamente y estoy incluso comprendiendo cosas que yo creía saber totalmente antes, pero ahora estoy todavía en expansión. El enseñar me ha permitido observar esa expansión que es continua y es muy bonito, es bello y es bueno también observar el estilo de cómo cada alumno integra la información, porque cada uno de ellos tiene necesidades particulares. Entonces, yo Exacto. les puedo dar esta información y cada uno la va a tomar como puede y con la capacidad que tiene para integrarla. Es casi como regar y ver que aquí salió una flor, una rosa y del otro lado salió un lirio y siempre va a salir algo, ¿no? Y es casi la sorpresa o la maravilla de descubrir qué va a pasar con lo que estoy haciendo. Entonces, sí, me gusta enseñar. Creo que está en mi naturaleza también
desde la niñez sentía ese impulso de querer compartir todo lo que aprendía, al punto de que recuerdo que desde niño los chiquitos, los compañeros de clase o incluso los amigos de la calle, eh, me decían profesor, maestro, me usaban términos como eso cuando estamos hablando que yo era un niño de 8 o 9 años, pero siempre tenía ese impulso de querer compartirles, ¿no? O de Sí, enseñarles algo que yo había leído. Estamos viendo una abeja y de pronto yo les estaba hablando de las colmenas y todos se quedaban como, ¿dónde escuchaste eso? Eso todavía no nos lo han enseñado en la escuela, no, pero lo leí aquí o acá. Entonces, creo que está en mi naturaleza compartir de esa manera. Y siento que de verdad, como dice la frase, enseñar es aprender dos veces. Entonces, creo que todos deberían darse la oportunidad. Hay gente que me dice, pero yo no sé suficiente. No importa. Lo que sabes, eso deberías enseñarlo. Eso que sabes, aun cuando parece pequeño, es valioso. Y si lo compartes, vas a notar el enorme valor que tiene cuando la gente empiece a nutrirse de eso. Hay gente que es buenísima, por ejemplo, para la pastelería, el bakery, y lo hacen muy bien. Y cuando enseñan, lo hacen con una pasión y un espíritu que realmente comunican vida a través de los pasteles y de todo lo que hacen. Entonces es importante que todos nos demos oportunidad de enseñar eso que sabemos. Ya. exactamente. Porque cada uno estamos, sí, estamos especializados en algo que realmente nos nutre, lo que nos gusta, lo que podemos hacer, nuestro lado artístico, creativa, para cada uno Ujú. es distinto, ¿no? Mm. Sí. ¿Y cómo te cuidas a ti mismo y te mantienes en un estado óptimo para ayudar a los otros? Trato. En ocasiones te soy honesto que a veces me olvido de mí, no descanso lo suficiente, pero cuando me percato de que ya me estoy extralimitando, entonces vuelvo a dormir mis 8 horas, procuro darme tiempo para el esparcimiento, para pasar tiempo con mis seres queridos, para ir a ver una buena película, ir a comer a un buen restaurante, pero eh, te digo que muchas veces por el tema de estar tan en la misión que me corresponde, es como que puedo llegar a descuidar mi parte material y es entonces cuando tengo que recordar, estoy caminando por el desfiladero aún, tengo que mantener el equilibrio entre lo espiritual y lo material. Es es un tema constante de observación, ¿no? Tengo que estar atento, ¿no? Porque ya cuando siento un dolor acá, digo, ok, ¿qué pasó? Oh, no he comido. O siento un dolor acá, o he estado comiendo sin conciencia, ni siquiera me di cuenta de lo que me estaba comiendo. Entonces tengo que prestar atención. Y siento que por ahí va esto, ¿no? De estar observando mi ruta, estar atento a cada paso. Y claro, o sea, tengo un vehículo que estoy usando. No soy un cuerpo, pero tengo un cuerpo. Entonces voy a tener que darle de vez en cuando su mantenimiento, darle la nutrición que necesita, el agua que necesita, Ujú. porque es bastante útil, me ha servido bastante bien. Entonces, sí es importante hacer esa observación y te digo, todavía me descuido de vez en cuando y tengo que volver a la ruta. Ya. Es normal y es Ujú. totalmente normal. Pero es bonito porque veo cómo realmente te impregna en lo que estás haciendo, como te gusta tanto y te involucra de tal manera que, bueno, que te olvidas de tú mismo, exactamente. Y la manera de hacerlo es observar, es exactamente lo que dices, sí. Observarte, Ujú. pararte y decir, uy, mira, Sí. siempre lo digo, siempre también, el dolor es mío, pero yo no soy el dolor. Ujú. ¿Eh? Así es. Mm. ¿Tiene algún interés o otro pasatiempo fuera de tu trabajo? En mi vida personal me gusta explorar eh, en los temas que son de pronto no comunes. Entonces, por ejemplo, si yo estiro la mano acá, el libro que agarro es el libro del padre José Antonio Fortea, La Suma Demoníaca. Es un libro acerca de exorcismo. ¿Por qué me interesa leer acerca de exorcismo y demonios? Porque quiero entender la naturaleza humana.
quiero entender cómo es que llegamos a estos extremos donde nos sentimos abrumados o poseídos por cosas que no corresponden a nuestro campo o no deberían estar en nuestro campo de experiencia. Comprendiendo eso, creo que me puede hacer más efectivo incluso en lo que hago. Siempre estoy explorando. Cuando no es exploración en un buen libro, es exploración interna. Cuando no es exploración de los procesos mentales, es exploración de los procesos biológicos o de la fisiología en mí. Am, por ejemplo, me fascina el tema de la sexualidad, explorarlo en mí, observarlo en mí, caminar por el desfiladero en relación a la sexualidad también. O sea, extiendo esta atención, este estado de conciencia a todo lo que hago, ¿no? Mm, Y siempre me gusta estar explorando en áreas que quizás no son tan comunes. Ahora que todo el mundo está hablando, por ejemplo, de NoFap, sobre todo los hombres aquí en los Estados Unidos que creen que se convierten en superhombres por el hecho de no expulsar su energía sexual. Am, entiendo a dónde van, pero hay una desviación completa del sentido real de hacer eso. Entonces, yo observo esto más bien como un vaso que está goteando constantemente y se llena, y va a llegar el momento en el que naturalmente se va a rebalsar. Es un proceso natural. O sea, es como la naturaleza, llega la primavera y ves el polen por todos lados. Entonces, eh, sí, hay una energía especial relativa a la sexualidad y es una energía muy importante y potente, pero tampoco se trata de que toda tu vida corra en torno a esto. Tienes que aprender a manejarte en esos términos. mm, Es como le hemos dado prioridad al ojo, pero el oído es igualmente importante, el gusto, el tacto también. por supuesto. Entonces, lo sexual es un campo de exploración que a mí me fascina y que observo con mucho cuidado en mi propia experiencia, en la experiencia de los demás. Siempre estoy tratando de entender, leyendo escritos antiguos acerca de esto, porque la humanidad está fascinada con el tema por milenios. Entonces, me toca leer y explorar tratados antiguos acerca del tema. Eso es lo que me gusta explorar en mi espacio personal. Enrique, muchísimas gracias. Ya hemos llegado a la última pregunta. ¿Tienes un mensaje general para la gente? Bueno, solamente decirles que la exploración es constante y que aun cuando parece que la exploración es conquistar el mundo allá afuera, en realidad explorando el mundo nos conquistamos a nosotros mismos. No pierdan de vista eso. No estamos separados del mundo que observamos y necesitamos realmente convertirnos en los señores de esta experiencia que nos ha tocado. Así que continúen en esta búsqueda constante. Gracias, Ilse, por la oportunidad que me diste de estar en tu espacio. Gracias a tu espacio, Ana Kuhn, que es un espacio sagrado. Y hasta que nos volvamos a encontrar, amiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y gracias a la audiencia por estar aquí y os mando mucha luz a todos y a todas. Así que hasta la próxima. Chao, chao, chao.